Bienvenidos. En este video exploraremos el tema del desarrollo personal desde dos perspectivas, la terrenal y la espiritual. Desde la primera, nos enfocaremos en las herramientas y prácticas que nos permiten superar nuestros miedos, limitaciones y bloqueos emocionales para vivir una vida plena y satisfactoria. Desde la segunda, nos adentraremos en la conexión con nuestra esencia divina y el despertar de nuestra conciencia para vivir en armonía con el universo. Veremos cómo estas dos perspectivas pueden complementarse para lograr un desarrollo personal integral y satisfactorio. Acompáñanos en este viaje de autodescubrimiento y crecimiento. El desarrollo personal es un proceso que implica mejorar y crecer en diferentes áreas de la vida, incluyendo la relación de pareja, educación, la carrera, las relaciones interpersonales, la salud, el dinero y el bienestar emocional y mental en conjunto con la espiritualidad. Es un esfuerzo consciente y continuo para alcanzar el potencial máximo y vivir una vida satisfactoria. Este proceso puede involucrar trabajar en áreas específicas de debilidad, desarrollar habilidades y competencias, y explorar intereses personales para lograr objetivos personales y profesionales. Además, el desarrollo personal es un camino de crecimiento y transformación interior que nos lleva a una mayor conexión con nuestro ser esencial y con el universo. El desarrollo personal se trata de tomar la responsabilidad de nuestra propia vida, identificar nuestras fortalezas y debilidades, y trabajar en ellas para lograr nuestras metas y alcanzar nuestro máximo potencial como persona. Todo esto nos lleva a un camino de autorrealización y a una mayor conciencia de nuestro papel en el mundo, lo que nos permite vivir de manera más significativa y en armonía con nuestro entorno. Es importante destacar que los hábitos, como el compromiso, el autorrespeto, la perseverancia y una perspectiva amplia, son fundamentales para alcanzar el desarrollo personal. A continuación, te presento algunos hábitos que pueden ayudarnos a lograr este objetivo. 1. Ser espiritual. La energía que nos mueve y nos da vida proviene de nuestro ser espiritual, el cual puede ser interpretado de diferentes maneras según nuestras creencias religiosas o espirituales, o incluso desde una perspectiva científica. Esta energía fluye desde la fuente del universo y se conecta primero con nuestra esencia mental, lo que significa que mantener esta conexión abierta es crucial para que la energía y la información fluyan libremente a través de nuestro ser emocional y físico. Para mantener esta conexión espiritual, es importante tener una práctica diaria que nos permita acceder al aspecto espiritual de nuestro ser. Si esta conexión se bloquea, nuestro ser emocional y físico puede sufrir y no podremos fluir en armonía entre todas las capas de nuestro ser. Por esta razón, debemos desarrollar tanto nuestra intuición y espiritualidad como lo hacemos con nuestra mente y emociones, para crear una base física sólida que nos permita mantenernos conectados con nuestra fuente de energía y vivir en plenitud. Para alcanzar un nivel elevado de espiritualidad, es necesario dedicarse a prácticas que nos conecten con nuestro ser interior. Como, por ejemplo, una de las prácticas más efectivas es la meditación diaria, que nos ayuda a calmar nuestra mente y encontrar paz interior. Aprender a trabajar con los chakras, ya que estos son puntos energéticos que se encargan del equilibrio de nuestro cuerpo y mente, creando una conexión entre nuestras partes, psicológica, orgánica, espiritual y emocional. Abrazar un árbol puede tener efectos positivos en nuestra salud mental y física. Se ha demostrado que esta práctica puede mejorar nuestra capacidad de concentración, reducir los niveles de estrés y ansiedad, y combatir pensamientos negativos como la depresión. También se ha descubierto que abrazar un árbol puede ayudar a tratar ciertas patologías como el asma, la hipertensión arterial, el insomnio, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Caminar descalzo fortalece los músculos de las piernas y mejora la fuerza muscular en los pies y caderas. Además, caminar descalzo en la playa, la hierba o el campo puede reducir el estrés y aumentar la relajación del cuerpo, lo que a su vez promueve una mayor energía y bienestar. 2. El autodescubrimiento. La comprensión y exploración de uno mismo son fundamentales para el desarrollo personal. Esto implica investigar y entender nuestros pensamientos, emociones, comportamientos y patrones habituales, incluyendo nuestra personalidad y nuestra esencia más profunda. La búsqueda del autoconocimiento es el núcleo del crecimiento personal. Una herramienta útil para explorar los diferentes tipos de personalidad y sus características es el eneagrama, un sistema detallado que describe los patrones de pensamiento, comportamiento y transformación de cada tipo de personalidad. Cada tipo tiene sus fortalezas y debilidades y puede experimentar diferentes niveles de funcionamiento saludable, medio y patológico según factores como su grado de estrés, pasiones, fijaciones cognitivas, virtudes y creencias trascendentales. El eneagrama es una herramienta que nos ayuda a entender de manera clara cómo las personas piensan y se relacionan entre sí. Se presenta en forma de una estrella de 9 puntas que representa los diferentes tipos de personalidades, características, virtudes, defectos y patrones psicológicos.
Hay pruebas que pueden ayudar a identificar el tipo de personalidad de alguien, las cuales se pueden encontrar en libros, páginas web y también en línea. En talleres y terapias de eneagrama se hacen estas pruebas de manera más confiable y según los criterios de los seguidores de este sistema. 3. Sanar las heridas de niñez. Es fundamental abordar las heridas emocionales para nuestro crecimiento espiritual y desarrollo personal. Esto implica afrontar y manejar las emociones dolorosas que surgen de experiencias traumáticas como el abuso, la violencia, el duelo y la pérdida de seres queridos o abandono de nuestros padres. Si no enfrentamos nuestras heridas emocionales, es posible que no logremos alcanzar la trascendencia y en cambio, busquemos experiencias terrenales para evadir el dolor o compensar nuestro sufrimiento con adicciones y otras distracciones. 4. Exploremos más allá de la corta visión del ego. El ego es una parte fundamental de nuestra identidad, pero a menudo nos limita y nos impide ver más allá de nuestras propias percepciones. Cuando nos aferramos a nuestro ego, nos enfocamos en nuestras necesidades y deseos personales, ignorando la perspectiva de los demás y las posibilidades que existen más allá de nuestra propia visión del mundo. Para explorar más allá de la corta visión del ego, necesitamos estar abiertos a nuevas perspectivas y experiencias. Debemos estar dispuestos a cuestionar nuestras propias creencias y a escuchar las de los demás. De esta manera, podemos aprender y crecer, ampliando nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Asimismo, debemos estar dispuestos a dejar ir nuestra necesidad de control y aceptar que no siempre tenemos todas las respuestas. Explorar más allá del ego desde una perspectiva espiritual implica trascender la identificación con nuestra personalidad limitada y conectar con una conciencia más elevada y expansiva. Es entender que nuestro ego es solo una pequeña parte de nuestra verdadera naturaleza divina y que hay una realidad más profunda y sagrada que trasciende nuestro entendimiento limitado. 5. Ser consciente del aquí y el ahora. Vivir en el aquí y el ahora significa estar plenamente presente en el momento presente, enfocando nuestra atención en lo que está sucediendo en este momento, sin preocuparnos por el pasado o el futuro. La importancia de vivir en el aquí y el ahora radica en varios aspectos. 1. Cuando nos enfocamos en el presente, podemos apreciar y disfrutar más de las cosas simples de la vida. Esto nos ayuda a encontrar la felicidad en el momento presente, en lugar de estar constantemente preocupados por el futuro o arrepentidos del pasado. 2. Vivir en el aquí y el ahora nos ayuda a liberarnos del estrés y la ansiedad que provienen de preocuparnos constantemente por el futuro o el pasado. Nos permite tomar el control de nuestros pensamientos y emociones, y nos ayuda a sentirnos más en paz con nosotros mismos. 3. Cuando estamos en el presente y enfocados en el momento presente, podemos escuchar con atención y responder adecuadamente a las necesidades de los demás. Esto mejora las relaciones y nos permite establecer conexiones más profundas y significativas con las personas que nos rodean. 4. Cuando estamos presentes y enfocados en el momento presente, podemos tomar decisiones más efectivas porque estamos más en sintonía con nuestros pensamientos y emociones. Esto nos ayuda a tomar decisiones más informadas y nos permite actuar con mayor claridad y confianza. 6. Valorar y dar gracias. Valorar y dar gracias son dos acciones fundamentales que pueden tener un impacto positivo en nuestras vidas y en nuestras relaciones con los demás. Al valorar y apreciar las cosas que tenemos en nuestras vidas, cultivamos un sentido de gratitud y una actitud positiva hacia el mundo que nos rodea. A su vez, esto puede aumentar nuestra felicidad y bienestar emocional, así como nuestra capacidad para manejar el estrés y las dificultades que enfrentamos. Además, cuando valoramos y agradecemos a las personas que nos rodean, fortalecemos nuestras relaciones y creamos un ambiente más positivo y solidario. Las palabras y acciones de agradecimiento pueden fortalecer la conexión y el respeto mutuo entre amigos, familiares, colegas y otros seres queridos. También pueden inspirar y motivar a las personas a seguir haciendo lo mejor que puedan en su vida diaria. Por otro lado, cuando no valoramos ni damos gracias por lo que tenemos, corremos el riesgo de tomar las cosas por sentado y dar por hecho las bendiciones y oportunidades que se nos presentan. Esto puede conducir a un sentido de insatisfacción constante, así como a una falta de aprecio por las personas y las cosas en nuestras vidas. 7. Conocer nuestras fortalezas y debilidades. Las emociones que experimentamos, como la ira, la tristeza, el miedo y la culpa, se almacenan en nuestro cuerpo y pueden afectar nuestra forma de responder ante las situaciones de la vida, incluso llegando a ser un factor desencadenante de enfermedades. Es por eso que es importante trabajar en el desarrollo de la inteligencia emocional, revisando patrones repetitivos y explorando nuestra historia familiar, para que podamos enfrentar los desafíos de la vida de una manera positiva y saludable, lo que a su vez nos llevará a un mayor bienestar tanto físico como emocional. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la biodescodificación puede ser de gran ayuda, pero no debemos ignorar las indicaciones y tratamientos médicos necesarios. 8.
Conocer nuestras fortalezas y debilidades. Hay muchas áreas específicas de debilidad que una persona puede tener y por lo tanto, hay muchas habilidades y competencias que se pueden desarrollar para mejorar. Aquí hay algunos ejemplos. Si una persona tiene dificultades para mantener su espacio de trabajo organizado, puede trabajar en habilidades de limpieza, categorización y uso de herramientas de organización. Si una persona tiene dificultades para cocinar comidas saludables, puede trabajar en habilidades de planificación de comidas, cocción básica y uso de ingredientes nutritivos. Si una persona tiene dificultades para manejar su dinero de manera efectiva, puede trabajar en habilidades de presupuesto, ahorro y gestión de deudas. Si una persona tiene dificultades para manejar el estrés, puede trabajar en habilidades de meditación, respiración profunda y relajación muscular. Si una persona tiene dificultades para leer con fluidez, puede trabajar en habilidades de práctica de lectura, comprensión de lectura y vocabulario. Si una persona tiene dificultades para utilizar la tecnología, puede trabajar en habilidades de navegación en la web, uso de programas de software y configuración de dispositivos. Si una persona tiene dificultades para tratar con clientes difíciles, puede trabajar en habilidades de empatía, resolución de conflictos y escucha activa. 9. No olvidemos que no es lo que nos sucede, sino que hacemos con lo que nos sucede. Este dicho nos recuerda que nuestra actitud frente a los sucesos que nos ocurren es más importante que los sucesos en sí mismos. Podemos elegir cómo reaccionar ante las circunstancias y tomar decisiones positivas y constructivas, incluso en situaciones difíciles. En conclusión, el desarrollo personal, tanto en lo terrenal y espiritual, es que ambas dimensiones están interconectadas y se influyen mutuamente. El desarrollo personal terrenal se refiere a aspectos como la educación, la salud, las relaciones interpersonales, la carrera profesional y el bienestar físico, mientras que el desarrollo personal espiritual se enfoca en el crecimiento interior, la conexión con algo más grande que uno mismo y la búsqueda de un propósito de vida más profundo. Es importante que las personas trabajen en ambas dimensiones para lograr un equilibrio y una armonía en sus vidas. Un desarrollo personal terrenal sólido puede proporcionar la estabilidad necesaria para perseguir objetivos espirituales y viceversa. Un desarrollo personal espiritual puede brindar una perspectiva más amplia y significado a la vida cotidiana. En última instancia, el desarrollo personal en ambas dimensiones es un proceso continuo y personalizado que requiere autorreflexión, aprendizaje constante y la voluntad de crecer y evolucionar. Cada persona debe encontrar su propio camino en este proceso, pero es importante recordar que el desarrollo personal no solo beneficia a la persona en sí, sino también a aquellos que lo rodean y a la comunidad en general. Te invito a suscribirte de forma gratuita para apoyarme y motivarme a seguir creando videos con contenido interesante y educativo para ti. Dale like si te gustó. Comparte este video para que otras personas se beneficien de él. Un abrazo y hasta pronto.